Vamos a resolver este ejercicio que dice de la siguiente manera. Colanta solicita un crédito de línea libre de inversión al Banco de Occidente para comprar una máquina por valor de 950 millones. Aquí tenemos el monto del préstamo, que son 950 millones. Luego nos dice que el préstamo se solicita el tiempo o el plazo, que es lo que llamamos N. El monto era un valor presente porque es un valor que me van a prestar ahora, y el tiempo son 18 cuotas, es decir que este tiempo está dado en meses, y me dicen que la tasa es nominal trimestral o nominal trimestre, que es del 14%. Entonces, ¿qué nos preguntan? Si le aprueban un periodo de gracia de 3 meses, ¿cuál será el valor de la cuota que debe cancelar? Y si en la cuarta cuota abona 170 millones, ¿cuál es el valor de la cuota que cancela después del abono? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la unidad de tiempo de la tasa debe estar en la misma unidad de tiempo que tenemos acá, que son meses. Entonces, lo primero que hay que hacer es este 14%, volverlo una tasa periódica trimestral. Tasa periódica trimestral. Entonces, esta tasa nominal es anual, es decir, el 14% es para 12 meses. Pero como es nominal trimestral, diríamos de que este 14% es para 4 trimestres, que es lo que tiene un año. Entonces, yo para saber cuánto vale cada trimestre, este 14% lo divido entre 4 y entonces la tasa de cada trimestre será del 3,50. Pero no me sirve así, yo tengo que calcular la tasa periódica mensual. La tasa periódica mensual. Para hacer este cálculo, entonces lo que tengo que hacer es utilizar la siguiente fórmula: más 1 más esta tasa trimestral elevado a la 1 dividido 3. ¿Qué significa eso? Que esta tasa trimestral, un trimestre pues tiene 3 meses, de esos 3 meses voy a tomar 1, por eso está 1 dividido 3, y todo esto menos 1. Y así obtengo entonces la tasa de un mes. La tasa de un mes 1,15, la tasa de un trimestre 3,50 y la tasa anual trimestral será el 14%. Entonces ya tengo estos valores para hacer el cálculo del punto número 1. Tengo el tiempo en meses y tengo la tasa mensual. Pero ¿qué dice el caso? Que le aprueban un periodo de gracia de 3 meses. En un periodo de gracia se paga interés, pero no se hacen abonos a capital. Entonces vamos a poner aquí, digamos, los meses. Entonces vamos a tener, bueno, hagámoslo acá enseguida mejor. Vamos a tener el mes 1, 2, pongamos esto aquí, son 18, ¿no? Ahí tenemos los 18 meses. Entonces, tengo un saldo inicial del crédito que son 950 millones. Pago intereses. Recuerden que en estos primeros 3 meses voy a tener periodo de gracia. Periodo de gracia. Pago interés, pero no abono a capital.
Entonces yo tengo 950 millones, pago intereses, el interés de cada mes, siempre el interés se cobra sobre el saldo, va a ser por este valor, es decir, de intereses pago estos 10 millones, abono a capital 0, y el saldo final pues va a ser los 950 millones menos lo que aboné a capital, que es 0, siguen siendo lo mismo 950 millones. El saldo inicial del periodo 2 pues va a ser el saldo final del periodo 1. Aquí nuevamente se paga interés, es decir, estos 950 millones, que es el saldo inicial, lo multiplico por la tasa mensual. Periodo de gracia, no abono a capital, aquí es 0. O sea que el saldo final se mantiene porque no hay abono a capital. En el mes 3, este saldo final de aquí del periodo 2 se convierte en el inicial del periodo 3. Vuelvo y calculo los intereses de ese respectivo mes por la tasa mensual. No hago abono a capital y entonces aquí el saldo final será igual. Listo, aquí ya apliqué la primera parte que me dicen del periodo de gracia. Ahora sí debo calcular el valor de la cuota. Lo pactado inicialmente son 18 meses, pero de esos 18 meses, 3 se gastaron en un periodo de gracia. Entonces yo ya ahora el valor de la cuota tendré que volver a calcularla desde aquí, desde el mes 4. 1, 2. Y entonces, como tuvo 3 meses de periodo de gracia, me quedan 15 meses restantes para pagar ese crédito. Entonces tengo aquí una nueva simulación, porque ya el tiempo no van a ser 18 meses, porque estos 18 meses les voy a quitar periodo de gracia, que fueron 3 meses. Tiempo para pagar el crédito. Tiempo para pagar el crédito, pues van a ser esos 18 meses menos los 3 de gracia, me quedan 15, que es esto que tenemos nosotros en esta parte de aquí, ¿cierto? Entonces ahora debo calcular ya la cuota sobre esos 15 meses que yo voy a pagar ahora este saldo de este crédito. Entonces utilizo la función pago. ¿Qué voy a utilizar? El tiempo o n, en este caso va a ser 15. La tasa de interés se mantiene y el monto de la deuda se mantiene porque son lo mismo 950 millones. Entonces calculo la cuota más pago. Me pide la tasa 1,15, el tiempo, que son 15 meses, y el valor actual. Voy a ponerlo negativo para que el resultado después me salga positivo. Entonces el valor de la cuota serían 69 millones. Bueno, dejémoselo aquí positivo. Entonces este es el valor de la cuota. Y con esto se responde el primer punto. Si le aprueban un periodo de gracia de 3 meses, ¿cuál será la cuota mensual que debe cancelar? Pues la cuota mensual son 69.333.000. En la calculadora, ¿qué iría? Esto como la tasa, ¿cierto? El valor de I, aquí tengo el valor de N y aquí tengo el valor presente. Con estos es que yo calcularía el valor de la cuota, 69 millones. Resuelto el punto número 1. Luego me dicen, si en la cuarta cuota, como no me están diciendo si es la cuarta cuota después del periodo de gracia no me menciona, entonces voy a asumir que esta cuarta cuota es esta. Y es un supuesto que habría que colocar para el cálculo del ejercicio. Pongámosle un color diferencial. A partir de aquí, de esta cuarta cuota que me dicen, que el señor hace un abono de 170 millones. No me especifican tampoco si los 170 millones es después de intereses o es el abono que él hizo incluyendo los intereses. Entonces vamos a asumir que en esta cuarta cuota él abonó 170 millones. Abono
cuarta cuota, 170 millones. Entonces, nuevamente aquí el saldo final se convierte en el inicial del periodo 4, se calculan los intereses común y corriente. ¿Y qué sucede aquí? Él abona capital 170 millones, entonces lo que abona capital es estos 170 millones, pero descontados lo que hay que pagar de intereses. Es decir, 170 millones menos los 10 millones que pagó de intereses, es decir, que le habría abonado a capital 150 millones. Más los 10 millones de intereses, ahí me da exactamente los 170 millones que le abonó. ¿Cuál sería el saldo de la deuda en este mes 4? Pues sería más 950 millones menos los 159 que abonó a capital, tendría un saldo de 790 millones. Dicen ahora, si en la cuarta cuota abona los 170 millones, de esos 170 millones, 10 millones 900 se fueron para pago de intereses y el excedente abono a capital, ¿cuál es el valor de la cuota que cancela después? Claro, como me quedó un saldo aquí diferente, entonces yo tendría dos alternativas. Uno, mantener la cuota o mantener el tiempo. Son las dos variables que yo puedo manejar. Me dice que calcule el valor de la cuota si la empresa sigue manteniendo el mismo tiempo pactado, es decir, los 18 meses que aquí realmente con este me quedaría aquí la otra situación. Ya esos 790 tendría que financiarlos en este periodo de tiempo, que serían 14 meses, ¿cierto? Entonces, hago el siguiente paso, voy a calcular esta nueva cuota después del abono. Entonces, saldo. El saldo que tenemos serían estos 790 millones. Tiempo, o sea, N. El tiempo que me quedan son 14 meses, como ustedes pueden ver aquí. Este tiempo N en meses. Y este será mi nuevo valor presente, cuando voy a hacer el cálculo en la calculadora. Y la tasa de interés, pues la tasa de interés se mantiene, 1,15. Y entonces con estos datos voy a calcular la nueva cuota después de abonar esos 170 millones. Cálculo de la cuota. Entonces aquí en Excel sería la fórmula opción pago, tasa de interés 1,15, número de periodos en meses 14 y el valor actual sería 790 y entonces la cuota ahora sería de 61 millones. Entonces, punto 1, si aprueban un periodo de gracia, ¿cuál es la cuota? Pues después del periodo de gracia, la cuota nos dio 69 millones. Ahora, después del abono de 170 millones en la cuota 4, nos dio 61 millones. Vamos a hacer la prueba. Aquí, el saldo inicial será este final de acá. El pago de intereses siempre se hace sobre saldo y siempre es lo primero que cobra el banco. Entonces, esto lo multiplico por esta tasa, la voy a dejar fija. El abono a capital pues será lo que me quedó la cuota, como aquí está negativo, voy a ponerle menos menos los 9 millones, es decir, a los 61 millones tengo que restarle los 9 que se cobran de intereses y aquí queda pues lo que queda, se abona capital 52 millones. Mire que 9 millones más 52 me da 61.505, que es exactamente el valor de la cuota. El saldo final pues es este saldo inicial menos el abono a capital. Y lo que hago es ya bajar esta fórmula hasta acá. El cálculo de intereses que es sobresaldo ya lo tengo amarrado, lo que hago es bajar esta fórmula aquí. El abono a capital, debo dejar esta cuota aquí fija. La bajo hasta acá. Y el saldo que también lo bajo aquí. Y aquí vemos que en el mes 18
pactado inicialmente, o el mes 15 después del periodo de gracia, o en el mes 14 después del abono de los 170 millones, se cumple totalmente con el pago del crédito. Entonces así es la solución para este caso.